La primera vez que hablamos de los misterios sin resolver, quedaron muchas preguntas en el aire, casos de los que todavía no tenemos respuesta y a los que nuestra curiosidad intenta encontrarles una explicación. Prepárense, porque hoy veremos 10 misterios sin resolver, parte 2. Antes de ver estos misterios, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que activen la campana de notificación. Número 10. Los niños de la familia Soder. La familia Soder tenía 9 niños, de los cuales 5 murieron en un trágico incendio. Sin embargo, para sorpresas de muchos investigadores, sus cuerpos nunca se encontraron. Los Soder intentaron en vano que la policía y el FBI abriese una investigación sobre el caso. Intentaron ellos mismos buscar pistas sobre el posible paradero de sus hijos. Dieron con 3 testigos que aseguraban haber visto a los 5 niños después del incendio. El mayor misterio es que, 15 años después, una carta sorprendió a la familia, ya que contenía una fotografía de uno de los menores, ya convertido en un adulto. Las autoridades opinaron que aquello era una broma de mal gusto, pero los Soder creyeron que aquel podía ser de verdad su hijo, Louis Erico, uno de los 5 niños desaparecidos, y enviaron a un detective a Kentucky, donde había sido sellada la carta, pero no obtuvieron resultados. Adicionalmente, el joven de la fotografía jamás pudo ser identificado. Siempre quedará latente este misterio. ¿Qué pasó con los niños Soder? Número 9. Los esquiadores de Dyatlov. Este trata sobre la defunción de 9 excursionistas el 1 de febrero de 1959 en los montes Urales en Rusia. Por razones que se desconocen, rasgaron la tienda donde se cobijaban y se alejaron del campamento varios cientos de metros con vestimenta inadecuada, bajo una intensa nevada y con temperaturas de varios grados bajo cero. Tras la denuncia de desaparición de la expedición, se organizó una operación de rescate. Con el descubrimiento de los cuerpos, se procedió a realizar autopsias de los fallecidos, revelando que algunos de los jóvenes presentaban evidencias de múltiples golpes y desgarros. Incluso a uno de ellos le faltaba la lengua. A pesar de las pruebas forenses y los elementos circunstanciales que rodean el caso, los investigadores concluyeron simplemente que una fuerza desconocida e insuperable había causado todo. Sin embargo, debido a lo poco convincente de la explicación, han surgido numerosas teorías que tratan de determinar la causa de la muerte de los 9 excursionistas y responder la pregunta: ¿quién o qué atacó a estas personas en un lugar tan inhóspito? Número 8. La mina perdida de Sablet. Este misterio hizo que muchos hombres salieran en busca del gran tesoro que supuestamente tenía Ben Sablet, un viejo minero que vivió en el siglo XIX, quien supuestamente encontró una veta de oro tan valiosa que podía minar $10,000 en solo una semana. Desafortunadamente, la única evidencia de su mina es un agujero en el suelo, el cual no es más grande que el tamaño de un hombre. Tomado por borracho y mentiroso, Ben fue a su taberna local una noche, tirando un puñado de pepitas de oro y proclamando que él invitaba a la ronda. Un número increíble de veces trataron sin éxito de arrebatarle la ubicación de su mina secreta e incluso a seguirlo, pero fueron espantados a tiros. Cuando el hijo de Ben le preguntó dónde estaba el oro, este le replicó que debía encontrarlo él mismo, justo como él lo había hecho en su momento. Hasta hoy, nadie sabe dónde está ubicada la mina, y los científicos no creen que haya grandes vetas de oro en la zona. Sin embargo, siempre quedará la pregunta: ¿de dónde sacaba Ben tales cantidades de oro? Número 7. Amelia Earhart. Amelia fue la primera aviadora estadounidense en cruzar sola el Océano Atlántico. Estableció muchos otros récords y también publicó libros sobre su experiencia de vuelo. Sin embargo, en 1937, mientras volaba sobre el Océano Pacífico Central, cerca de la isla Howland, el avión de Earhart desapareció misteriosamente. La razón de su repentina desaparición aún se desconoce, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron por buscarla. En enero
del 2018 se publicó un estudio científico que reexaminó restos óseos descubiertos en 1940 y que aseguraba que Amelia terminó sus últimos días como náufrago en la isla Nikumaroro, donde se encontraron los huesos, a medio camino entre Hawái e Isla Salomón. Siendo así, se habría terminado el misterio de una de las tragedias aéreas más extrañas de la historia. Sin embargo, el estudio proponía la hipótesis de que los huesos eran femeninos, aunque finalmente se afirmó que los huesos eran masculinos. Por lo tanto, el misterio sigue sin resolverse. ¿Dónde está Amelia Earhart? Número 6. William Shakespeare. Existen muy pocos hechos documentados de la vida de Shakespeare. Lo que sí se puede afirmar es que nació en abril de 1564 y falleció el 23 de abril de 1616, poco antes de cumplir los 52 años. La cuestión de la autoría del dramaturgo inglés aún sigue siendo un enigma para los estudiosos, pues muchos tratan de averiguar cómo un hombre humilde del campo entró en el mundo literario. Muchos se preguntan cómo este genio de origen rural, que apenas fue al colegio hasta los 15 años y fue prácticamente autodidacta, pudo escribir tan intensamente y en apenas 22 años las 37 obras, 154 sonetos y 3 largos poemas narrativos que lo hicieron universalmente famoso. Las teorías populares sugieren que era un escritor fantasma o, en realidad, Sir Francis Bacon, un filósofo, escritor y político, ya que la forma de escribir de Shakespeare era la de una persona tan intelectual como Sir Francis Bacon. 4 siglos después de su muerte, el genio de la literatura anglosajona sigue despertando pasiones e interrogantes, y el rompecabezas parece imposible de armarse. Número 5. Mary Celeste. El Mary Celeste fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado a la deriva en medio del océano Atlántico sin tripulación el 5 de diciembre de 1872. Sus botes salvavidas habían desaparecido, pero el barco estaba en perfectas condiciones y con bastantes provisiones. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova. Al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio. Nunca más se vio a ninguno de los tripulantes. Las teorías acerca de lo que ocurrió con la tripulación incluyen ataques de criaturas del fondo del mar, piratas e incluso un motín, pero ninguna de ellas ha podido ser demostrada. Número 4. El rey Arturo. Nadie sabe si el rey Arturo solo pertenece al folclore celta, o si el legendario gobernante de verdad lideró a los británicos contra los invasores sajones a finales del siglo V y principios del siglo VI. Lo que sí se sabe es que nunca hubo un rey de Inglaterra que se llamara o tomara el nombre de Arturo. Los textos más antiguos en los que es mencionado no se refieren a él como rey, sino como Deux Bellorum, que significa jefe militar. Los libros de caballería, que nacieron en la Edad Media, lo elevaron al nivel de leyenda, teniéndolo como cabeza del reino de Camelot y acompañado siempre por los caballeros de la mesa redonda. Él fue el protagonista de actos épicos e incluso se le atribuían poderes mágicos. Pero, ¿de dónde salió todo eso? Número 3. Mohenjo-Daro. La antigua civilización del Valle del Indio surgió hace 4500 años y prosperó en las llanuras fértiles del río Indo hasta que desapareció. Mohenjo-Daro era desconocida hasta 1911, cuando los arqueólogos la visitaron por primera vez. Fue uno de los primeros y más importantes asentamientos urbanos del mundo, existente al mismo tiempo que las civilizaciones más antiguas, como Mesopotamia, Caral y el Antiguo Egipto. La ciudad es bien conocida por su sistema de drenaje y arquitectura, pero su destrucción sigue siendo un enigma histórico. Abundan las teorías, desde que cambió el curso del río hasta que supuestos invasores atacaron con armas avanzadas. Más allá de estas especulaciones, lo cierto es que los arqueólogos y los historiadores no tienen ninguna respuesta. Número 2. Colonia de Roanoke.
La isla de Roanoke, situada frente a las costas de Carolina del Norte, fue establecida en 1587 por los colonos ingleses, dirigidos por John White. White se marchó a Inglaterra en busca de más suministros, dejando a su esposa, su hija y a su nieta, Virginia Dare, el primer bebé inglés nacido en el Nuevo Mundo. Cuando regresó en 1590, toda la colonia había sido abandonada y solo encontraron la palabra Croatoan, tallada en un poste. Se habían desmontado todas las casas y fortificaciones, lo que significaba que su marcha no se había hecho de forma apresurada. La teoría más popular es que los colonos huyeron a las islas cercanas y se integraron con las tribus nativas americanas. Su desaparición dio origen a su sobrenombre de la colonia perdida. Hasta hoy siguen sin hallarse pruebas definitivas sobre el destino final de los colonos. John White nunca pudo encontrar a su familia. Número 1. Derrumbamiento de la Edad de Bronce. Entre 1200 y 1150 a.C., todo el Mediterráneo oriental y la región del Egeo colapsaron de manera violenta. Durante la primera fase de este periodo, casi todas las ciudades entre Pilos y Gaza fueron violentamente destruidas o simplemente abandonadas, y el colapso cultural de los reinos micénicos provocó la llamada Edad Oscura. Los historiadores creen que podría haber sido debido a los desastres naturales, ya que era una zona de actividad sísmica, o incluso atribuyen la caída a los invasores nómades o al cambio climático. Robert Drews describe el colapso como el peor desastre de la historia antigua, incluso más calamitoso que el colapso del Imperio Romano de Occidente. Los recuerdos culturales del desastre hablaban de una edad de oro perdida. Rodney Castledon sugiere que los recuerdos del colapso de la Edad de Bronce influyeron en la historia de Platón sobre la Atlántida, y la mayoría de historiadores creen que en esta Edad de Bronce se llevaron descubrimientos increíbles que el ser humano perdió de la vista. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta cómo desapareció toda una edad de crecimiento. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.